Capítulo 74. La tremenda lucha en Getsemaní. Este capítulo está basado en Mateo 26 horas y 36 minutos al 56, Marcos 14 32 al 50, Lucas 22 39 al 53, Juan 18 1 al 12. El Salvador se abrió paso en el jardín de Getsemaní junto a sus discípulos. La luna de Pascua resplandecía desde un cielo sin nubes. Al acercarse a Getsemaní, quedó muy silencioso. A lo largo de su vida en la tierra, había caminado en la presencia de la luz de Dios. Pero ahora estaba entre los pecadores. Debía cargar la culpa de la humanidad caída. Su peso era tan grande que estaba tentado a temer que esto lo separaría para siempre del amor de su Padre. Exclamó: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Los discípulos nunca antes habían visto a su maestro tan triste. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviese por caer. Al llegar al jardín, sus discípulos buscaron ansiosamente el lugar al cual él acostumbraba ir para que su maestro pudiera descansar. 2 veces sus amigos lo sostuvieron, o hubiera caído. Cerca de la entrada del jardín, Jesús dejó a todos sus discípulos, menos a 3, rogándoles que orasen por sí mismos y por él. Acompañado de Pedro, de Santiago y de Juan, entró en los lugares más apartados del jardín. En su gran lucha, Cristo quería sentir la presencia de ellos cerca de él. Varias veces habían pasado la noche con él en retiro. Luego de unos momentos de oración, se dormían tranquilos hasta que él los despertaba en la mañana para salir a trabajar nuevamente. Ahora quería que pasasen la noche con él en oración, pero aún así no podía soportar que ellos presenciaran la agonía que estaba por atravesar. Les dijo: quédense aquí y velen conmigo. Se apartó a una corta distancia de ellos, no tan lejos que no lo pudiesen ver u oír, y cayó postrado en el suelo. Sentía que estaba siendo separado del Padre por el pecado. El abismo era tan ancho, tan oscuro, tan profundo que su espíritu temblaba al acercarse a él. No debía ejercer su poder divino para escapar de esta agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado humano. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. La terrible tentación. Cristo ahora tenía una actitud diferente de la que había tenido antes. Como nuestro sustituto, estaba sufriendo bajo la justicia divina. Hasta ese momento había actuado como intercesor por otros. Ahora él anhelaba tener un intercesor para sí mismo. Sintiendo que su unidad con el Padre estaba quebrantada, temía que su naturaleza humana no soportase el conflicto. El tentador había venido para la última y temible batalla. Si fallaba ahí, el reino del mundo sería finalmente de Cristo y él sería destronado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra sería el reino de Satanás y la raza humana estaría para siempre en su poder. Satanás le decía a Jesús que, si se hacía garante de un mundo pecaminoso, quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. ¿Y qué ganaría él con este sacrificio? Satanás presentaba la situación al Redentor: el pueblo que pretende estar por encima de todos los otros en ventajas espirituales busca tu destrucción. Uno de tus propios discípulos te traicionará. Uno de tus más fieles seguidores te negará. Todos te abandonarán. Pensar que aquellos a quienes él amaba tanto se unirían al plan de Satanás atravesaba su corazón. El conflicto era terrible. Los pecados de la humanidad pesaban tremendamente sobre Cristo y la sensación de la ira de Dios contra el pecado estaba aplastando su vida. En su agonía, se aferró al suelo frío, como si quisiera evitar ser alejado mucho más de Dios. De sus pálidos labios salió el amargo clamor: Abba, Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Pero, aún en ese momento, añadió: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús anheló simpatía humana. El corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. Cristo sintió esta necesidad en lo más profundo de su ser. Vino a sus discípulos deseando fuertemente escuchar alguna palabra de consuelo. Anhelaba saber que ellos estaban orando por él y por ellos mismos. Cuán oscura parecía la maldad del pecado. La tentación de dejar que la raza humana soportara su propia culpa mientras él se presentaba inocente ante Dios era terrible. Se sentiría fortalecido si tan solo pudiera saber que sus discípulos apreciaban esto. Pero encontró a los discípulos dormidos. Si los hubiese encontrado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no obtuviesen la victoria sobre ellos, él habría recibido consuelo. Pero ellos no habían hecho caso a su advertencia: velen y oren. Ellos no tenían la intención de abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un adormecimiento del que podrían haberse librado si hubiesen seguido clamando a Dios. Cuando el Salvador más necesitó sus oraciones, ellos estaban dormidos. Los discípulos se despertaron al oír la voz de Jesús, pero casi no lo reconocieron porque su rostro había cambiado mucho por la angustia. Dirigiéndose a Pedro, Jesús dijo: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora?
Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús temía que no fuesen capaces de soportar la prueba de su traición y muerte. Nuevamente el Hijo de Dios entró en agonía sobrehumana y, a punto de desmayar agotado, volvió tambaleándose al lugar de su lucha anterior. Su sufrimiento era aún mayor que antes. Su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Los cipreses y las palmeras eran los testigos silenciosos de su angustia. De sus mullidas ramas caía un pesado rocío sobre su cuerpo postrado, como si la naturaleza llorase sobre su autor, que luchaba solo contra los poderes de las tinieblas. Poco tiempo antes, Jesús había estado de pie como un cedro poderoso, resistiendo la tormenta de oposición que luchaba contra él. Ahora, estaba como una caña golpeada y doblada por una tormenta furiosa. Como alguien ya glorificado, había proclamado ser uno con Dios. Ahora, su voz se oía en el aire quieto de esa noche, y estaba llena de angustia: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Nuevamente, Jesús sintió la necesidad de escuchar de sus discípulos palabras que rompiesen el hechizo de las tinieblas que casi lo dominaban. Pero sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué decir. Vieron su rostro marcado con el sudor sangriento de la agonía, pero no podían comprender su angustia mental. Tenía el rostro tan desfigurado, que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto, no se veía como un hombre. El destino del mundo en la balanza. Alejándose, Jesús buscó nuevamente su lugar de retiro y cayó postrado. La humanidad del Hijo de Dios temblaba en esa hora de prueba. El momento terrible en que se decidiría el destino del mundo había llegado. Cristo aún podía negarse a tomar la copa destinada al hombre culpable. Podía limpiar el sudor sangriento de su frente y dejarnos perecer en nuestra maldad. Podía decir: que el pecador reciba el castigo de su pecado, yo volveré a mi Padre. ¿Acaso el inocente sufrirá las consecuencias de la maldición del pecado por salvar al culpable? Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. 3 veces rehuyó el sacrificio último y supremo. Pero ahora ve que la raza humana está desamparada. Ve el poder del pecado. Los lamentos de un mundo condenado se elevan ante él. Ve el destino que les aguarda y toma su decisión. Salvará a la humanidad, sin importar cuánto le cueste. Ha dejado los atrios del cielo para salvar un mundo que ha caído por el pecado. Y no abandonará su misión. Después de tomar la decisión, cayó moribundo al suelo. ¿Dónde estaban sus discípulos ahora, para colocar sus manos debajo de la cabeza de su maestro desmayado? El Salvador pisó el lagar él solo, y no había nadie allí para ayudarlo. Pero Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Hubo silencio en el cielo. No hubo sonido de arpas. En dolor silencioso, la hueste de ángeles veía al Padre apartar de su amado Hijo sus rayos de luz, de amor y de gloria. Satanás y sus aliados del mal contemplaban con atención. ¿Qué respuesta se le daría a la oración que Cristo repitió 3 veces? En esta terrible crisis, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del sufriente, el ángel poderoso que está en la presencia de Dios vino al lado de Cristo. No vino a quitar la copa de la mano de Cristo, sino que le dio fuerzas transmitiéndole la seguridad de que su Padre lo amaba. Le aseguró que su muerte resultaría en una derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería una multitud de seres humanos salvados para siempre. ¿Cómo fue respondida la oración de Cristo? La agonía de Cristo no terminó, pero su depresión y desaliento sí. La tormenta no se calmó, pero él había recibido la fuerza para soportar su furia. Una paz celestial se posó en su rostro manchado de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano habría podido soportar, porque había probado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Los discípulos dormidos fueron despertados repentinamente. Vieron al ángel y oyeron su voz que pronunciaba palabras de consuelo y esperanza a su Salvador. Ahora ya no sentían temor por su maestro, estaba bajo el cuidado de Dios. Una vez más, los discípulos se dieron al extraño adormecimiento que los dominaba y, nuevamente, Jesús los encontró dormidos. Mirándolos con tristeza, Jesús dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Mientras decía estas palabras, oyó los pasos de la turba que lo buscaba y añadió: levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. En Jesús no se veían huellas de su reciente agonía cuando se adelantó para encontrarse con su traidor. Preguntó: ¿a quién buscan? Ellos contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús respondió: yo soy. Mientras pronunciaba esas palabras, el ángel que había atendido a Jesús se puso entre él y la turba. Una luz divina iluminó el rostro del Salvador.
En la presencia de esta gloria divina, la turba homicida retrocedió. Incluso Judas cayó al suelo. El ángel se retiró, y la luz se desvaneció. Jesús tuvo oportunidad de escapar, pero permaneció sereno en medio de esa turba endurecida que había caído al suelo y estaba indefensa a sus pies. Entonces, la escena cambió rápidamente. Los soldados romanos, los sacerdotes y Judas rodearon a Cristo, con miedo de que escapase. Habían tenido evidencias de que el que estaba delante de ellos era el Hijo de Dios, pero no deseaban convencerse. A la pregunta, ¿a quién buscan?, volvieron a contestar, a Jesús de Nazaret. El Salvador entonces les dijo, ya les dije que yo soy, ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan, y señaló a sus discípulos. Estaba listo para sacrificarse por ellos. Judas, el traidor, no olvidó la parte que debía desempeñar. Él había dado una señal a los perseguidores de Jesús, diciendo, sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso. Ahora, acercándose a Jesús, tomó su mano como a un amigo familiar con las siguientes palabras, saludos, Rabí. Lo besó varias veces y simuló llorar como si sintiera simpatía por Jesús al verlo en peligro. Jesús le dijo, amigo mío, ¿por qué has venido? Su voz temblaba de dolor al añadir, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Esta súplica debería haber despertado la conciencia del traidor, pero el honor y la ternura humana se habían apartado de él. Se había entregado a Satanás, y no tenía poder para resistirlo. Jesús no rechazó el beso del traidor. La turba agarró a Jesús y ató esas manos que siempre habían estado dedicadas a hacer el bien. Los discípulos estaban decepcionados e indignados al ver que traían las cuerdas que atarían las manos de quien amaban. En su ira, Pedro sacó su espada y le cortó una oreja al siervo del sumo sacerdote. Cuando Jesús vio lo que había sucedido, liberó sus manos, aunque estaban sujetadas firmemente por los soldados romanos, diciendo, basta, y tocó la oreja herida, y ésta quedó inmediatamente sana. Luego, dijo a Pedro, guarda tu espada. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan, y Él los enviaría de inmediato? Los discípulos pensaron, ¿por qué no se salva a sí mismo y a nosotros? Respondiendo a esos pensamientos mudos, añadió, si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, que describen lo que tiene que suceder ahora? ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Los astutos sacerdotes y ancianos se habían unido a los guardias del templo y a la turba para seguir a Judas hasta Getsemaní. ¿A qué compañía se habían unido esos funcionarios? Una turba armada con todo tipo de herramientas, como si estuviesen persiguiendo a una bestia salvaje. Volviéndose a los sacerdotes y ancianos, Cristo habló palabras que jamás olvidarían. ¿Acaso soy un peligroso revolucionario, para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días, pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Los discípulos quedaron aterrorizados al ver que Jesús permitía que lo atasen y se lo llevaran. Se ofendieron porque vieron que Jesús permitía esta humillación para sí y para ellos. No podían entender su conducta y lo culpaban por dejarse arrestar. En su indignación y temor, Pedro propuso que se salvasen a sí mismos. Siguiendo esta sugerencia, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron.